Salvador, Barrada Ruiz Bernardo, Borregar de los Santos Lorena, Beltrán Tenorio Armando, Bellicia Rosique Pascual, Bojorges Javier Claudia Elizabeth, Cáceres de la Fuente Juan Francisco, Calderón Mena Javier, Castillo Moa Óscar, Ceballos Ábalos Andrés, de la Cruz Alcudia Carlos, de la Cruz Pozo Alberto, Domínguez Sánchez Lucila, Espinosa May José Dolores, Gómez Asensio Fernando Enrique, González García Marcela de Jesús presente, González González Jesús, Hernández Córdoba Jaime, Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando, Yeruas Miti Alda María, Madrigal Hernández Luis Felipe, Manzano Rosas Julio Alonso, Martínez Pérez Juan José, Méndez Denis Lorena, Moeno Piñera Miguel Ángel, Morales Mateo Fernando, Ocaña Becerra José Carlos, Peralta Fósil Juan José, Pérez Pérez Alterio Ramos, Piñera Fernández Aurora, Selván García Jesús, Somellera Pulido Agustín, Ulín Barjao Manuel Antonio, Valenzuela Pernas Fernando, Villegas Zapata Humberto. A ver. Se incorpora a la sesión el diputado Calderón Mena Javier. No, ya está, ya sí. No está Peralta. Armando. Son 6. Sí, hay quórum, diputado presidente, con 29 asistencias y 6 inasistencias. Con fundamento en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la Secretaría se justifique las inasistencias de los diputados Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, Armando Beltrán Tenorio, Bernardo Barrada Ruiz, Juan José Peralta Fósil, Elda María Yeruas Mitia y del diputado Jaime Hernández Córdoba. Cumplida la encomienda, diputado presidente. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponerse de pie. Siendo las 12:20 del día 15 de abril del 2010, declaro abiertos los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria del primer año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Solicito al diputado prosecretario de lectura al orden del día. Orden del día de la sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente al día 15 de abril del año 2010. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del proyecto del orden del día. 4. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 13 de abril de 2010. 5. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 6. Iniciativas de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo. 6.1. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta el titular del Poder Ejecutivo Local, por la que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus municipios. 6.2.
lectura de una iniciativa de decreto que presenta la diputada Marcela de Jesús González García, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por la que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco. 7. Dictámenes de las comisiones para su discusión y aprobación en su caso. 7.1. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Derechos Humanos, por lo que se aprueba el nombramiento de los ciudadanos maestra Emma Estela Hernández Domínguez, licenciada Claudia Cecilia Gómez del Rosario y licenciado Enrique Javier Candelero Rodríguez como integrantes del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 8. Asuntos generales. 9. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración de esa soberanía la aprobación del proyecto de orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el proyecto del orden del día. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo poniéndose de pie. El proyecto del orden del día ha sido aprobado, diputado presidente, por unanimidad de votos. Gracias, diputado. El punto cuarto del orden del día que ha sido aprobado se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 13 de abril de 2010, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito proponer la dispensa a su lectura y demás trámites en virtud de que la misma se esté elaborando para que con posterioridad sea circulada a los integrantes de esta legislatura, solicitando a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración del Pleno la propuesta presentada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa por unanimidad de votos. Aprobada la dispensa relativa al acta mencionada, se instruye al ciudadano oficial mayor para que una vez elaborada la haga circular a los integrantes de esta legislatura para que expongan las observaciones que estimen pertinentes en su caso y en una próxima sesión sea sometida a su aprobación. Seguidamente procederemos a la lectura de la correspondencia de los comunicados recibidos, por lo que solicito al diputado prosecretario de lectura a los mismos. Comunicados y correspondencia recibida en Oficialía Mayor, 15 de abril del año 2010. 1. Escrito con copia enviado por las organizaciones TUDI SSEX, Federación FUTEC Única de Trabajadores, así como del Coordinador de Atención y Participación de la Juventud, del Honorable Ayuntamiento de Centro y de la representación indígena, mediante el cual solicitan a esta soberanía que el día 13 de mayo del año en curso se lleve a cabo en el vestíbulo de esta Cámara de Diputados el segundo foro sobre diversidad sexual, discriminación, derechos humanos y VIH en Tabasco, con motivo de la celebración del Día Estatal contra la Discriminación y la Homofobia. Asimismo, peticionan el apoyo en cuanto a los recursos materiales para dicho foro. 2. Oficio y anexo, remitido por el presidente municipal de Cunduacán, por medio del cual solicitan a este Congreso se turne dicha documental a la comisión correspondiente y al Pleno para que se declare fundo legal los predios citados en el cuerpo de dicho escrito, para que mediante decreto se sirva a emitir la enajenación de los mismos a favor del mencionado ayuntamiento. Cumplida su encomienda, diputado presidente. El trámite que recae a los comunicados a que ha dado lectura el diputado prosecretario es el siguiente. En relación a la copia del escrito enviado por las citadas organizaciones civiles y gubernamentales,
respecto a la solicitud de que se lleve a cabo en el vestíbulo de esta Cámara de Diputados el segundo foro sobre diversidad sexual, discriminación, derechos humanos y VIH en Tabasco, esta soberanía se da por enterada, túrnese a la Junta de Coordinación Política para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Asimismo, gírese el acuse de recibo correspondiente, se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes. Finalmente, en lo concerniente al oficio y anexo remitido a este Congreso por el presidente municipal de Cunduacán, esta Cámara de Diputados se da por enterada del mismo. Túrnese a la Comisión Orgánica de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda. Asimismo, gírese el acuse de recibo correspondiente. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites respectivos. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo, por lo que para el primer caso se le concede el uso de la palabra al diputado prosecretario para que dé lectura a una iniciativa de decreto que presente el titular del Poder Ejecutivo local. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, por lo extenso de la iniciativa, voy a dar lectura a la exposición de motivos y a los artículos transitorios, pues como además será turnada a comisiones, habrá oportunidad de revisarla y conocerla detalladamente. Villahermosa, Tabasco, 30 de marzo de 2010. Ciudadano presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado presente, con fundamento en los artículos 33, fracción primera, y 36, fracción primera y doceava, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito presentar ante esta soberanía la iniciativa de reformas y adiciones de la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus municipios en los términos siguientes. Exposición de motivos. La Ley de la Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus municipios en materia de deuda pública faculta al Congreso del Estado para autorizar los montos máximos de endeudamiento anual del Estado y de los municipios en sus correspondientes leyes de ingresos, conforme lo establece la Constitución Política del Estado, esta ley y otras disposiciones legales. Así también para autorizar el otorgamiento de garantías de esos financiamientos. Por su parte, la Ley de Coordinación Fiscal establece el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS, que recibirán el Estado y sus municipios para ser destinados exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema, en el rubro municipal para agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural, y en el rubro estatal para obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal. Esta misma ley señala que las participaciones que correspondan a las entidades y municipios son inembargables, no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por las entidades o municipios con autorización de las legislaturas locales. Las aportaciones que con cargo a este fondo correspondan a las entidades federativas o municipios podrán afectarse para garantizar obligaciones en caso de incumplimiento o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, siempre que cuenten con la autorización de las legislaturas locales. Con la modificación se pretende adicionar los artículos 6 y 22 de la Ley de Deuda Pública del Estado para otorgar facultades al Congreso cuando se presenten circunstancias extraordinarias que permitan al Ejecutivo del Estado o a los ayuntamientos poder gestionar directamente o a través del Ejecutivo, tratando de estos últimos, dependiendo de las afectaciones de las participaciones y o aportaciones federales que les correspondan, sean susceptibles
de afectarse en los términos y hasta por los montos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal. Con la adición a los mencionados artículos de la Ley de Deuda Pública, se busca otorgarle facultades al Congreso para que autorice líneas globales de financiamiento cuando el Ejecutivo del Estado lo solicite, cuando dos o más municipios lo hagan directamente, ya sea por conducto o conjuntamente con el Ejecutivo del Estado, siempre y cuando cuenten con los recursos suficientes para el cumplimiento de las obligaciones que contraigan la afectación en pago y o garantía o ambas de las participaciones y o participaciones federales que les correspondan en los términos previstos por la Ley de Coordinación Fiscal. Una vez autorizado el esquema de financiamiento mediante la afectación de los ingresos provenientes de las participaciones y o aportaciones federales y los montos de financiamiento para el Estado y cada municipio de la entidad, aquellos que así lo deseen podrán adherirse o incorporarse a este esquema, así como el mecanismo de fuente de pago mediante la autorización que al efecto emitan los cabildos respectivos. Un municipio se transformará con el desarrollo de proyectos, los cuales requieren financiamiento para su realización, observándose que la cobertura de estos es más deficiente para municipios con menos desarrollo. Los proyectos son considerados las herramientas del desarrollo para resolver la problemática que enfrentan los municipios en la contratación de créditos para financiar infraestructura básica y así potenciar los recursos económicos del municipio. Por lo que solicito se emita el siguiente decreto. Artículo único. Se reforman las fracciones 26 y 27 del artículo 3, fracciones 2, 3 y el último párrafo del artículo 47 y se adicionan la fracción 28 del artículo 3, fracciones 6 y 7 del artículo 6, fracciones 6 y 7 del artículo 22, fracciones 4 del artículo 24 y las fracciones 4 y 5 del artículo 47 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus municipios para que quede como sigue. Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus municipios. Transitorios. Artículo primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Estado. Artículo segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección. Químico Andrés Rafael Granier Melo, gobernador del Estado de Tabasco. LSP José Manuel Sáenz Pineda, secretario de Administración y Finanzas. Licenciado Miguel Alberto Romero Pérez, consejero jurídico del Poder Ejecutivo. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. La iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo local se turna a las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Hacienda y Presupuesto y de Fortalecimiento Municipal para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes para ello. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Marcela de Jesús González García para que en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional dé lectura a una iniciativa de decreto. Gracias, diputado presidente. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, por lo extenso de la iniciativa voy a dar lectura a la exposición de motivos y a los artículos transitorios, ya que además será turnada a comisiones y habrá oportunidad de revisarla y conocerla detalladamente. Ciudadano diputado Agustín Somellera Pulido, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. Presente. De conformidad con las facultades que nos confieren los artículos 33, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Tabasco, 71, 72, fracción 2 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local, así como el 74 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional tenemos a bien presentar
al Pleno de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco al tenor de las siguientes exposiciones de motivos. De conformidad con el artículo 9 de la Constitución del Estado, el Estado de Tabasco es libre y soberano en lo que se refiere a su régimen interior dentro de los lineamientos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes del Estado en los casos de su competencia y en los términos que establecen la Constitución General de la República y la referida Constitución del Estado Libre y Soberano de Tabasco. De acuerdo al artículo 36, fracción primera y séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, es facultad del Congreso expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos para la mejor administración del Estado, planeando su desarrollo económico y social, así como imponer las contribuciones que deban corresponder al Estado. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece mediante el sistema de reserva expresa las bases de las potestades y competencias tributarias de los estados en los artículos 73, fracción 29, 117, fracción cuarta, quinta, sexta, séptima y novena, 118, fracción primera y 124. De igual manera establece en el artículo 31, fracción cuarta, entre otras obligaciones de los mexicanos, la de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos del Estado de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. La Ley de Hacienda del Estado en vigor data del año 2005, en que mediante decreto 070 la 58ª legislatura la expidió, siendo publicada con fecha 22 de junio de 2005 en el suplemento 6552-B al Periódico Oficial del Estado, y ha sido reformada en 2 ocasiones. La primera mediante decreto 101, publicado el 28 de diciembre del 2008 en el Periódico Oficial del Estado 6919-B, y la segunda mediante decreto 237, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7023, suplemento CC, de fecha 26 de diciembre del 2009. La Ley de Hacienda es parte de los ordenamientos que constituyen el sistema tributario y recoge los principios esenciales que rigen la relación jurídica entre los contribuyentes y el Estado, contemplando los distintos tipos de contribuciones que los ciudadanos, en términos de lo que se establece en los preceptos mencionados, están obligados a cumplir. Actualmente, los ingresos propios del Estado de Tabasco representan solo el 3.9% de sus ingresos totales, mientras que a nivel nacional son del orden del 6.8%, según se señala en el Diagnóstico Integral de las Haciendas Públicas Estatales y Municipales 2007. Asimismo, tomando como base el monto de los ingresos por concepto de impuestos y derechos, el Estado de Tabasco se ubica en el lugar número 30 a nivel nacional, solo por encima de los estados de Colima y Tlaxcala. Si se considera la recaudación per cápita por estos conceptos al 2008, el Estado de Tabasco se sitúa en el penúltimo lugar nacional, con una contribución de 394 pesos por habitante, muy por debajo de los 2.731 pesos del Distrito Federal o de los 2.556 pesos del Estado de Quintana Roo, e inclusive muy inferior a los 562 y 1.768 pesos que aportan cada uno de los habitantes de los estados de Yucatán y Querétaro respectivamente, estados que cuentan con una población similar a la de Tabasco. Por lo que es necesario fortalecer los ingresos propios del Estado de Tabasco, con lo cual se busca también fortalecer los indicadores del Estado para la distribución de las participaciones federales, lo que se reflejaría también es más recursos para los municipios. El Estado de Tabasco es la entidad que tiene la menor contribución de la recaudación del impuesto sobre nómina por trabajador al total nacional, ¿sí?, estando en el último lugar con solo el 0.6%. De igual forma, se puede considerar
que en lo referente al ejercicio 2008, los estados de Tabasco y Coahuila son los únicos que aplican la tasa del 1% en el impuesto sobre nómina. Las 30 entidades federativas restantes aplican tasas que oscilan del 1.5 al 2.5%. Viene adicionada una gráfica. Cabe señalar que el Distrito Federal incrementó la tasa del impuesto para el ejercicio 2010, pasando del 2 al 2.5%. De igual forma, el Estado de Campeche modificó su ley de Hacienda para integrar tasas progresivas que dan del 2 al 3%. Derivado de lo anterior, se propone la adecuación de la tasa del impuesto sobre nóminas del 1 al 2.5% para los contribuyentes que prevé actualmente la Ley de Hacienda Estatal. Asimismo, se propone la incorporación como sujetos de este impuesto a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y a los órganos que lo integran, los cuales causarán el impuesto a la tasa del 3%. El incremento en la recaudación del impuesto sobre nóminas traerá como consecuencia también un incremento en el monto de los ingresos federales por concepto del Fondo General de Participaciones, ya que en 2 de los 3 coeficientes que se aplican en la fórmula para su distribución se considera la recaudación de los impuestos estatales como variable para su determinación. Por otra parte, esta entidad federativa, en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y del conjunto de cuerpos jurídicos, acuerdo de voluntades, disposiciones y órganos que la regulan, tiene delegada la facultad de cobro y administración del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. Consecuentemente, su actuación se encuentra supeditada a las leyes federales, esto es, a la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. La ley federal referida en el párrafo anterior en su artículo 16, concatenado con el artículo 4 de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de diciembre del 2007, dispone en términos generales que las entidades federativas se encuentran en posibilidad de establecer impuestos locales sobre tenencia o uso de vehículos antes del 1 de enero del año 2012. Por lo que esta fracción parlamentaria, atenta a las voces de los gobernados, asociaciones civiles y partidos políticos, realizó un análisis exhaustivo a los ordenamientos jurídicos que regulan la coordinación fiscal entre la Federación y esta entidad federativa, y el cobro del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos por parte de este último. La ponderación de aquellas disposiciones y ordenamientos jurídicos se realizó con suma imparcialidad, congruente con nuestra responsabilidad para la mejor administración del Estado y poniendo ante todo el bienestar común, de lo que resultó que no es conveniente para las finanzas públicas estatales dejar de percibir los ingresos provenientes de este impuesto, debido a que además de la disminución de manera inmediata en los recursos, nuestra entidad federativa quedaría en desventaja frente a los otros estados en la distribución de los ingresos federales por concepto del Fondo General de Participaciones, ya que en 2 de los 3 coeficientes que se aplican en la fórmula para su distribución se considera la recaudación de los impuestos estatales, por lo que el resto de las entidades federativas ya comenzó a incorporar en su legislación hacendaria estatal el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. Tal es el caso de los estados de Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Querétaro y Yucatán. Concretamente se pone especial énfasis en el caso del estado de Querétaro, que al contrario de lo que se ha señalado en el sentido de que aquella entidad federativa eliminó el impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos, derivado de la consulta realizada a la normatividad hacendaria de esa entidad, se pudo constatar que el referido gravamen ya se encuentra considerado dentro de los impuestos locales. En efecto, en la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro para el presente ejercicio fiscal, se señala que esperan obtener recursos derivados de la recaudación de este impuesto por el orden de los 455 millones de pesos, monto que resulta superior
al estimado en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal del año 2010, que es de 363.5 millones de pesos, por lo que se propone, como parte de la presente iniciativa, la inclusión de un apartado concerniente al impuesto vehicular estatal. Es importante mencionar que esta propuesta contempla ofrecer incentivos de hasta un 20% de descuento a los contribuyentes que estén al corriente de sus pagos, así como la implementación de acciones que faciliten el cumplimiento de esta obligación. En otro contexto, mediante decreto 220, publicado en el suplemento C al periódico oficial 6707, de fecha 16 de diciembre del 2006, se reformó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado para otorgarle a la Secretaría de Gobierno las facultades de dirigir, administrar y supervisar las funciones del registro público de la propiedad y del comercio, que anteriormente le correspondían a la Secretaría de Finanzas, por lo que se hace necesario reclasificar el apartado de derechos relativo a los servicios que presta el registro público de la propiedad y del comercio, pasando de la Secretaría de Administración y Finanzas al capítulo de servicios que presta la Secretaría de Gobierno. Asimismo, en la reforma que se propone se toma en cuenta el criterio que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que los derechos deben de atender primordialmente dos elementos que constituyen la garantía de proporcionalidad en los derechos por servicios y que son el costo que para el Estado tenga la ejecución del mismo servicio, y las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos, por lo que se propone la sustitución del 1% que actualmente se cobra por los derechos de inscripción de la traslación de dominio de bienes muebles e inmuebles por una cuota fija determinada en días de salario mínimo vigente en el Estado de Tabasco. La presente iniciativa también contempla la inclusión de un artículo respecto a los derechos por los servicios que presta la Dirección General de Protección Civil en función a las facultades que le confiere la Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco, relacionados con la autorización y renovación de registros a organizaciones civiles, empresas capacitadoras e instructores independientes en materia de protección civil, la autorización para certificación de medidas de seguridad en establecimientos públicos o privados y los cursos de capacitación, adiestramiento y actualización que imparte esta dirección. Finalmente, se prevé en el capítulo correspondiente el cobro específico de los derechos relacionados con los vehículos nuevos por la emisión, canje o reposición de juegos de placas de demostración, incluyendo tarjeta de circulación, por el uso anual del sistema informático para la expedición de permisos para vehículos en traslado y por la expedición del permiso de circulación con vigencia de 72 horas. En virtud de lo anterior y que el Honorable Congreso del Estado está facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos para la mejor administración del Estado, planeando su desarrollo económico y social de conformidad con lo establecido en el artículo 36, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la fracción parlamentaria del PRI tiene a bien someter a consideración del Honorable Congreso del Estado la siguiente iniciativa. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado, a excepción del capítulo séptimo del título segundo, que incluye los artículos 53A al 53L, los cuales entrarán en vigor el día 1 de enero del 2011. Segundo, queda sin efecto cualquier disposición que contravenga a lo estipulado en los convenios de adhesión y colaboración administrativa en materia fiscal celebrados entre el Gobierno del Estado de Tabasco y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tercero, la Secretaría de Administración y Finanzas queda habilitada para dictar las medidas administrativas que estime necesarias para mejor proveer la aplicación de las disposiciones que establece el presente decreto y la Ley de Hacienda.
Cuarto, la determinación y los pagos del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos de ejercicios fiscales de 2010 y anteriores se realizarán conforme a las disposiciones legales vigentes en el ejercicio fiscal correspondiente. Quinto, la Secretaría queda habilitada para establecer las medidas necesarias a efectos que las contribuciones que previene esta ley sean pagadas por todos aquellos medios de pago, incluyendo los electrónicos, que faciliten al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, la fracción parlamentaria del PRI. Es todo, señor presidente. Gracias, diputada. La iniciativa presentada por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional se turna a las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda. Se instruye al oficial mayor realice los trámites correspondientes. A continuación, se procede a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Derechos Humanos por el que se aprueba el nombramiento de los ciudadanos maestra Emma Estela Hernández Domínguez, licenciada Claudia Cecilia Gómez del Rosario y licenciado Enrique Javier Candelero Rodríguez como integrantes del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sometido a la consideración de esa soberanía por el ciudadano gobernador del Estado en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 18 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito al diputado Luis Felipe Madrigal Hernández se sirva a dar lectura al dictamen mencionado. Con el permiso de la mesa directiva, de nuestras compañeras y compañeros diputados, del público que nos acompaña y de los medios de comunicación. Asunto: dictamen de la Comisión Orgánica de Derechos Humanos, Villahermosa, Tabasco, 13 de abril del 2010. Diputado Agustín Somediera Pulido, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, presente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 59, 65, fracción 16, 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 63, fracción 16 y 80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, 5, 17 y 18, primer párrafo de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hemos acordado presentar a la consideración de esta soberanía el anteproyecto de dictamen por el que se nombra a los ciudadanos maestra Emma Estela Hernández Domínguez, licenciada Claudia Cecilia Gómez del Rosario y licenciado Enrique Javier Candelero Rodríguez como integrantes del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con base en los siguientes antecedentes. 1. Que mediante decreto 065 publicado en el periódico oficial del Estado, suplemento 6525, el 19 de marzo del año 2005, la 58ª legislatura del Honorable Congreso del Estado aprobó los nombramientos de los integrantes del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 2. Que en la sesión de la Comisión Permanente de este Honorable Congreso del Estado, celebrada el día 26 de mayo de 2009, se dio entrada a escrito del ciudadano gobernador del Estado, por el que hace el conocimiento de este Congreso que los ciudadanos Ramón Hipólito Hernández Aguayo y Octaviano Ruiz Valencia han dejado de formar parte del Consejo del citado organismo, por lo que en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 18 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, somete a la consideración de esta representación soberana a los ciudadanos maestra Emma Estela Hernández Domínguez,
y teniente coronel médico cirujano Antonio Osuna Rodríguez para ser designados miembros del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, misma que fue turnada a esta comisión para su estudio y dictamen correspondiente. 3. Que de igual manera, el día 26 de marzo del presente año, se recibió un escrito por el cual el ciudadano gobernador del Estado, en alcance al escrito de fecha 8 de mayo de 2009, propuso sustituir al teniente coronel médico cirujano Antonio Osuna Rodríguez por la licenciada Claudia Cecilia Gómez del Rosario, y a la vez propone al licenciado Enrique Javier Candelero Rodríguez ante el lamentable fallecimiento del ingeniero José Francisco Fuentes Esperón, y ratifica la propuesta de la maestra Emma Estela Hernández Domínguez, por lo que, considerando, primero, que con fecha 6 de enero de 1993 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley Estatal de Derechos Humanos, que en su artículo 5, segundo párrafo, dispone la integración de un consejo para el mejor desempeño de sus funciones. Segundo, que el artículo 17 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos señala que el consejo a que se refiere el artículo 5 de la citada ley estará integrada por 7 personas que gocen de reconocido prestigio en la sociedad en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, y que cuando menos 3 de ellos no deben desempeñar ningún cargo o comisión en el servicio público. Asimismo, que uno de los integrantes podrá ser representante indígena o persona que se distinga por la promoción y defensa de los derechos humanos. Tercero, que el consejo mencionado actualmente estaría conformado por Jesús Manuel Argáez de los Santos, que funge como presidente, Soy la Victoria León de Ramos, Genei Torruco Sarabia, Luis Rey Carrasco Linares, Víctor Manuel Acosta, José Francisco Fuentes Esperón, Ramón Hipólito Hernández Aguayo y Octaviano Ruiz Valencia, nombramientos que fueron aprobados mediante decreto 065 de fecha 15 de marzo de 2005 por la 58ª legislatura. Sin embargo, los 3 últimos han dejado de formar parte del Consejo por diversas causas. Cuarto, que en razón de lo anterior, el ciudadano gobernador del Estado envió oficio comunicando que los ciudadanos licenciado Ramón Hipólito Hernández Aguayo y Octaviano Ruiz Valencia dejaron de formar parte del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y somete a la aprobación de esta soberanía la aprobación del nombramiento de los ciudadanos maestra Emma Estela Hernández Domínguez y teniente coronel médico cirujano Antonio Osuna Rodríguez como miembros del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Quinto, que con fecha 26 de marzo del presente año se recibió un escrito por el cual el ciudadano gobernador del Estado, en alcance al escrito de fecha 8 de mayo de 2009, propone sustituir al teniente coronel médico cirujano Antonio Osuna Rodríguez por la licenciada Claudia Cecilia Gómez del Rosario, y a la vez propone al licenciado Enrique Javier Candelero Rodríguez ante el lamentable fallecimiento del ingeniero José Francisco Fuentes Esperón, y ratifica la propuesta de la maestra Emma Estela Hernández Domínguez. Sexto, que del análisis de los currículums adjuntos a dichos oficios se aprecia que la ciudadana Emma Estela Hernández Domínguez posee maestría en Derecho por la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Actualmente es directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la misma. Por su parte, la ciudadana Claudia Cecilia Gómez del Rosario es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Asimismo, el ciudadano Enrique Javier Candelero Rodríguez es licenciado en Sociología, por lo que se desprende que dichas personas propuestas cuentan con el criterio y conocimientos suficientes para ocupar el cargo propuesto,
pues además reúnen los demás requisitos exigidos por la ley, ya que están en pleno ejercicio de sus derechos de ciudadanos, tienen un modo honesto de vivir y son personas de reconocido prestigio en la sociedad. Octavo, que en virtud de lo expuesto se considera viable que esta soberanía apruebe el nombramiento de los ciudadanos maestra Emma Estela Hernández Domínguez, licenciada Claudia Cecilia Gómez del Rosario y licenciado Javier Candelero Rodríguez como integrantes del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, solicitado por el ciudadano gobernador del Estado, pues reúnen los requisitos exigidos por la ley y no existen elementos en contra o que justifiquen algún impedimento para ello. Noveno, que en consecuencia y de conformidad con lo establecido en el artículo 36, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 18 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, siendo facultad de este Congreso, al expedir decretos para la mejor administración del Estado, planeando su desarrollo social, así como aprobar el nombramiento de los miembros del Consejo de la Comisión citada, se emite y se somete a la consideración del Pleno el siguiente dictamen. Artículo único. Se aprueba el nombramiento de los ciudadanos maestra Emma Estela Hernández Domínguez, licenciada Claudia Cecilia Gómez del Rosario y licenciado Enrique Javier Candelero Rodríguez como integrantes del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sometido a la consideración de esta soberanía por el ciudadano gobernador del Estado en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 18 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Transitorios. Primero, el correspondiente decreto iniciará su vigencia a partir de su publicación en el periódico oficial del Estado, debiendo ser comunicado al ciudadano gobernador del Estado para su publicación. Segundo, comuníquese la aprobación del nombramiento a que se refiere este decreto al ciudadano gobernador del Estado para su conocimiento y efectos. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, Comisión Orgánica de Derechos Humanos. Diputado Luis Felipe Madrigal Hernández, presidente. Diputado Humberto Villegas Zapata, secretario. Diputado Fernando Morales Mateos, vocal. Diputado Jesús González González, vocal. Diputado Alterio Ramos Pérez Pérez, vocal. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Toda vez que el dictamen ha recibido lectura, previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo en lo general y en lo particular por constar de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es a favor o en contra. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general y en lo particular, procederemos a su votación. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Derechos Humanos en lo general y en lo particular a la consideración de esa soberanía. En votación ordinaria se somete a consideración del Pleno el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Derechos Humanos en lo general y en lo particular a consideración de esta soberanía. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie.
Informa a la Presidencia que el dictamen mencionado ha sido aprobado en lo general y en lo particular por 28 votos a favor y 1 en contra. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Derechos Humanos, por el que se aprueba el nombramiento de los ciudadanos: maestra Emma Estela Hernández Domínguez, licenciada Claudia Cecilia Gómez del Rosario y licenciado Enrique Javier Candelero Rodríguez, como integrantes del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sometido a la consideración de esa soberanía por el ciudadano gobernador del Estado, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 18 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y remítase su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial del Estado. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites respectivos. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. La compañera o el compañero diputado que desea hacer uso de la palabra, a favor de anotarse con la diputada secretaria. Se anotaron, diputado presidente, la diputada Claudia Bojorges del PRD y la diputada Lucila Domínguez del PRI. Gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Claudia Elizabeth Bojorges, hasta por 15 minutos. Buenas tardes, público en general. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas, prensa, el día de hoy subo a esta tribuna para hacer un llamado al presidente municipal del municipio de Tenosique, al licenciado Raúl Gustavo Gutiérrez Cortés. Hemos estado manejando la situación que tiene y que lleva hasta el momento al UNETE, una institución que brinda un servicio a niños con necesidades de terapia, niños como síndrome de Down, parálisis cerebral, y estamos hablando a nombre de las familias que requieren este servicio en el municipio. Decirles
que nosotros estamos gestionando y que estamos viendo la forma, buscando la forma de que el UNET en Tenosique no desaparezca. Debido a la cerrazón que hay hasta el momento con el actual presidente municipal, nosotros le pedimos hoy a nuestros compañeros diputados que se solidaricen con nosotros en este llamado para que pueda otorgarse la oportunidad a estos niños que tanto necesitan este servicio y que además las empleadas de este instituto del UNET en Tenosique no se les ha otorgado su pago, su remuneración por el servicio que otorgan como terapistas, maestras y administración en esa institución. En días anteriores hemos estado a través de la radio y de diferentes medios pidiendo la explicación o pidiendo que alguien nos informara de la partida presupuestal para el UNET en Tenosique. La triangulación que existe en Tenosique a través del municipio, presupuesto del Estado, a través del municipio para que llegue a manos del patronato Rubio Solís, que es quien contrata al personal. Sabemos que existe un decreto desde el del año 2000, con una vigencia de 15 años para que este instituto esté activo, previendo el presupuesto anual. Nosotros no hemos tenido la oportunidad de estar con el presidente municipal, pero debido a que ya las empleadas, los padres de familia han dialogado con él, debido a las declaraciones del profesor Antonio de la Torre ante los medios de comunicación, en que no existe el presupuesto y en que el gobierno del Estado no ha bajado el presupuesto, nosotros nada más estamos evaluando la voluntad que pueda tener el ayuntamiento y la actual administración para poner atención a este problema social que existe en el municipio. En este momento tengo los gastos más representativos del municipio de Tenosique. En cuestiones de que cabe señalar uno que sobresale muchísimo. El gasto corriente que representa la presidencia municipal en el municipio del primer trimestre es de 101,096 pesos. Cuando que en obra pública, en el mismo trimestre, solo hay aplicados 16,700 pesos. Nosotros preguntamos al municipio de Tenosique y a la actual administración el motivo por el que está excedidamente el presupuesto o el gasto en los asuntos de la presidencia y de la secretaría, cuando que nada más para un ejemplo en obra pública es aproximadamente el 1%. El llamado en este momento para el municipio de Tenosique y para la administración es que nosotros queremos sumarnos a la gestión por el pueblo, que si él no tiene la partida presupuestal o no tiene de dónde sacar la partida presupuestal, aquí está el Congreso a la disposición para que nosotros juntos como diputados podamos gestionar el presupuesto, pero no podemos cerrarle la oportunidad o negarle la oportunidad a los niños del UNET en Tenosique, que son 31 niños activos que reciben terapia y 9 niños que están en la etapa de adaptación, y que les sea negado el servicio. Una población vulnerable, una población que no tiene el recurso para pagar una clínica particular o para llevar a un teletón o a algún centro de rehabilitación en Tuxtla Gutiérrez, que es el más cercano, el CRIT de los teletones. Nosotros hacemos este llamado y queremos ser solidarios con el pueblo de Tenosique. El diputado Julio Alonso Manzano Rosas y una servidora han estado gestionando y han estado caminando por diferentes instancias para procurar resolver este problema. Hoy el llamado es para el licenciado Raúl Gustavo Gutiérrez Cortés. Dele la oportunidad al UNET en Tenosique que se haga posible. Dele la oportunidad de vida, de rehabilitación a estos niños y dele por favor el pago que merecidamente se tienen a los empleados del UNET en Tenosique.
nosotros pedimos hoy a esta Cámara se solidarice para llevar el exhorto al presidente municipal de Tenosique. Es cuanto. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra a la diputada Lucila Domínguez Sánchez hasta por 15 minutos. Con el permiso de la presidencia y de los que integran la mesa directiva, a los ciudadanos aquí presentes, medios de comunicación y compañeros diputados. Vengo a esta tribuna como secretaria de la Comisión de Grupos Vulnerables, porque el problema que aqueja a los niños que integran al únete de Tenosique, también hay un únete en el municipio de Nacajuca, y por lo tanto conozco perfectamente la problemática que existe y que es en lo general en todos los municipios donde existen los únetes. Y es textualmente como lo manifiesta aquí la compañera diputada Claudia Bojorquez, de que es de pleno conocimiento en la situación que se encuentra en cada uno de ellos. Pero yo me sumo aquí al exhorto que ella hace al presidente municipal de Tenosique, porque bueno, sabemos que en ese únete, como en Nacajuca, existen 47 niños y un personal que ha venido desde que fueron fundados desempeñando una labor que más que como empleados la hacen de manera social, porque son gentes que cuentan con la profesión y además con la sensibilidad humana que esos niños requieren. Le exhorto desde esta tribuna, como secretaria de la Comisión de Grupos Vulnerables, al presidente municipal de Nacajuca, de Tenosique, que atienda a ese grupo de niños con tanta vulnerabilidad, porque sí se puede. Y digo que sí se puede porque en el municipio de Nacajuca, una servidora, de la mano con el presidente municipal, lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo porque son gente que no se pueden hacer esperar, ni los que están ahí atendiendo a esos niños, y mucho menos los niños. Y sí se puede, porque todo depende, primero, de la sensibilidad del presidente municipal y también de la buena intención que tenga él y sus colaboradores. En Nacajuca lo estamos haciendo. En Nacajuca el presidente municipal tiene la responsabilidad, y lo está haciendo con mucho gusto, de pagarle al personal con el presupuesto del municipio y además dotándolo de los desayunos escolares diariamente a cada uno de esos niños, sin dejar de buscar el cauce, como ya lo decía la diputada Claudia, de buscar los cauces ante las instancias que ya ella mencionó, del propio Teletón, al CRI, que les queda más cerca, el de aquí de Chiapas, donde muchos niños de aquí del estado de Tabasco van temporalmente a sus terapias de rehabilitación. Y además estamos trabajando en base al convenio que ellos tienen para buscar los cauces necesarios de que en una manera, de un tiempo no muy lejano, ellos puedan, tanto el presidente municipal y yo, los podamos encauzar en un lugar donde ellos realmente puedan ser atendidos económicamente, tanto el personal como las necesidades de los niños, de manera permanente en la existencia que ellos tengan el tiempo que sea. Ese es el trabajo que el presidente municipal y una servidora está haciendo en conjunto en el municipio de Nacajuca. Pero eso sin dejar de atenderlos desde el 1 de enero, que tanto él y yo tomamos posesión. Porque esos niños no pueden ser tirados a la calle y esos niños no pueden esperar, compañeros. Muchas gracias.
Por rectificación de hechos se le concede el uso de la palabra al diputado Julio Alonso Manzano Rosas hasta por 5 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, público presente, prensa. Con el permiso del presidente, subo a esta tribuna indignado por los cuestionamientos que tenemos en relación al UNITE. Específicamente, el UNITE fue creado hace 10 años a través de un convenio realizado, para los que no tengan conocimiento de lo que es el UNITE, un convenio que fue realizado a través de los ayuntamientos. Muchos ayuntamientos han tomado el UNITE como propio. Como ustedes bien saben y han escuchado, el UNITE se dedica a la atención y al cuidado de niños con problemas que para mí son niños especiales. No son niños con discapacidad, son niños muy especiales, muy inteligentes, que necesitan día con día el apoyo de su psicólogo, de su terapista, para poder ellos en un solo día lograr lo que nosotros necesitamos hasta 3 meses. Son gente muy especial, niños muy especiales, y por eso y por ellos tenemos que estar luchando. Por eso es que estamos aquí. Como yo lo dije en campaña, tenemos que estar pendientes nosotros como diputados, y eso es lo que le pido a esta Cámara, que nos den el apoyo para esta gente. Las trabajadoras del UNITE han estado cumpliendo día con su labor, a sabiendas de que saben de que no van a cobrar el día de mañana su quincena. Y a pesar de ello, aquí las tenemos, luchando, y para eso estamos aquí nosotros, para apoyarlas. Y no solo es compromiso de nosotros por el municipio de Tenosique, sino también del Congreso. Y por eso queremos pedirles el apoyo de todos ustedes, para que sean tomadas en cuenta, de la manera que sea, para que ellas puedan tener el derecho que les corresponde, que es el de su salario. No es posible que hasta la fecha no hayan cobrado durante casi 4 meses el salario que les corresponde. Cuando podemos ver que en el fondo revolvente del secretario del presidente municipal, junto con el fondo revolvente del coordinador del DIF y el del director administrativo, suman en total 120,000 pesos mensuales, cuando el pago para esta gente es de alrededor de 70,000. Yo exhorto desde esta tribuna a nuestro presidente municipal, al igual que hizo la licenciada Claudia, me uno con ella, para que sea resuelto este problema, sea quien sea el responsable, porque me imagino que él también tiene culpables, pero sea quien sea el responsable, que este tipo de acciones, sobre todo en programas de desarrollo, que es donde más se necesitan de nosotros, de nuestra presencia como diputados, sean resueltos lo más pronto posible. Muchísimas gracias. Se le concede la palabra al diputado Alterio Ramos Pérez Pérez para rectificación de hechos. Hasta por 5 minutos, diputado. Con el permiso de la mesa directiva, amigas y amigos diputados, medios de comunicación, público en general, es algo lamentable que en pleno siglo XXI, en nuestras fechas, a 200 años de celebrarse la independencia de México, a 100 años de estar celebrando la Revolución Mexicana, yo creo que es importante que tomemos carta en el asunto. Este grupo vulnerable tan importante, nosotros como diputados locales no podemos dejar a la suerte de los presidentes municipales, de los ayuntamientos, el pago, el apoyo sobre todo de este grupo tan importante, que tenemos que acobijarlo, porque me ha tocado atenderlos cuando ellos tienen que ir a la capital de Chiapas para poder ir a su cita. Allá andan caminando en los cubículos pidiendo el apoyo. Nosotros como diputados tenemos que tomar carta en el asunto para exhortarle al DIF estatal, a la Secretaría de Salud,
para etiquetar recursos, para que realmente se les apoye como debe ser a ese grupo tan importante que tenemos que proteger. No podemos dejar a la suerte de los ayuntamientos, como hoy todos sabemos, los recortes en la cual se les hicieron es algo significativo, y si revisamos, la mayor parte del gasto corriente se va en nómina, y pues bueno, hay dos cosas que se puede dedicar un ayuntamiento: o a hacer obras de infraestructura social, o a pagar la nómina tan inflada que en el caso de Tacotalpa, por ejemplo, estamos sufriendo. Tenemos un gran compromiso en esta 60ª legislatura de que todos los 35 diputados analicemos, revisemos la parte importante de esta cuestión social, que tenemos que acobijarlo y poder generar una política pública que pueda atenderlos y poder darle el lugar que realmente requieren a esta familia, a los padres, a las madres de familia que pues bueno, tienen ese problema de tener sus hijos con alguna capacidades diferentes. Y yo creo que tenemos que empezar a revisar para que podamos darle respuestas y no dejar a la suerte de los ayuntamientos que tan muy poco de recursos están, para que podamos este Congreso poder etiquetar recursos. Eso es todo lo que le pido. Gracias. Por rectificación de hechos, se le concede la palabra a la diputada Claudia Elizabeth Bojorquez. Hasta por 5 minutos, diputada. Con el permiso de la mesa directiva, como decía el diputado Alterio, si bien es cierto que hay instancias a las que podemos recurrir para que puedan cobijar al UNET, a estas instituciones, ya ha sido un planteamiento de los diputados, del diputado Manzano y mío con el secretario de Salud, y está en la mejor disposición, pero eso tendría que ser presupuestado hasta el próximo año. Ahorita tenemos un problema social latente en nuestro municipio, en el municipio de Tenosique. Y si se trata de que hay recortes presupuestales, pues también deberíamos de tener, si tenemos la voluntad de apoyar a nuestro pueblo y a este grupo vulnerable, podría ser la baja del presupuesto de manera integral a todas las áreas de la administración. Pero no es posible que no queremos o no podemos atender a esta área, a este grupo vulnerable, a estos niños con estas necesidades, pero sí podemos hacer pagos de 302,000 pesos por un vehículo de manera mensual. Entonces habría que preguntarnos qué prioridad tiene la administración municipal: adquirir vehículos para movilizarse o prestarle la atención y el servicio a quienes más lo necesitan en este momento. Entonces, tendríamos que evaluar qué tipo de personas están en la administración, qué sensibilidad los mueve para estar ahí y cuál es el amor a su pueblo, cuáles son los compromisos no cumplidos, cuáles son los expresados y escritos, notariados y no cumplidos. ¿Es cuánto? Por rectificación de hechos, se le concede la palabra a la diputada Lucila Domínguez, hasta por 5 minutos. Hace rato yo dije de que lo que decía el compañero Alterio, buscar los cauces, pero volvemos a lo mismo. El problema es que eso ya viene funcionando desde hace mucho tiempo, y ahorita, mientras que se buscan los cauces, ya no se puede hacer una presupuestación en las instancias correspondientes para este momento. Entonces, nosotros, al menos en Nacajuca, estamos buscando los cauces, y no nada más en el gobierno del Estado, en otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales, nada más que eso lleva un proceso.
lo que ahorita nosotros estamos tratando de ver es que en estos momentos de inmediato, que de hecho ya estaban así desde el 1 de enero que llegamos nosotros como gobierno, ya ellos ya no tienen una programación de recursos en ninguna parte, pues lo venía asumiendo el ayuntamiento de los ayuntamientos anteriores. Entonces, ahorita nosotros estamos, al menos en Nacajuca, buscando los cauces para que ellos lleguen a ser independientes y ellos se sostengan por sí solos, pero en este momento nosotros, al menos en Nacajuca, tuvimos que arroparlos y atenderlos. ¿Es cuánto, compañero? Para dar por agotado el orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie. Siendo las 13:31 del día 15 de abril del año 2010, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 11 horas del día lunes 19 de abril del presente año en este mismo recinto. Agradecemos la presencia del público asistente y de los medios de comunicación. Muchas gracias.